Estamos en Quién te ve y hoy tenemos la visita de Rodrigo Vera. ¿Quién es Rodrigo Vera? Rodrigo Vera es diputado provincial y seguramente a vos te suena como una de las personas más importantes dentro de la reforma de nuestra Constitución, porque fue jefe del bloque justicialista y con muchísima participación dentro de esta reforma que tuvo muchísimas aristas y muchas cosas para hablar, pero que dio como resultado una constitución moderna, una constitución inclusiva, una constitución que ha incluido derechos que creo que en ninguna otra constitución se hablan de los derechos nuevos que se incluyeron y como nos gusta decir a nosotras las mujeres, que además tiene rostro de mujer. Así que bueno, te damos la bienvenida, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Quién te ve. Gracias, Petu, por la invitación y gracias por la generosidad de tus palabras. ¿Por qué decimos tenemos la constitución más moderna del país? ¿Por qué? Bueno, porque el gobernador tomó la decisión política de que vayamos con todo en esta reforma, que no sean cosas mínimas o parciales, sino que realmente podamos incorporar en nuestra constitución todas las conquistas que hemos tenido como pueblo en este tiempo, pero también una mirada a futuro, a los próximos 30, 40, 50 años, incluyendo temas como de derechos de cuarta generación, que no existen en otras constituciones de la República Argentina, o al menos con la amplitud y la profundidad que tiene hoy nuestra constitución nueva, y también teniendo en cuenta a toda la comunidad, a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños, las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad. Entonces hubo una mirada muy inclusiva, muy moderna, muy amplia, que es un reflejo de lo que es el pueblo formoseño, un pueblo que avanza y que sigue, a pesar de todas las dificultades, mirando a futuro con esperanza y sin bajar nunca los brazos. Que el pueblo de Formosa haya elegido a los convencionales constituyentes en este número. ¿Cuántos fueron en realidad de los que conformaron la reforma? Bueno, fue impresionante la elección del 29 de junio porque 30 convencionales se elegían y bueno, el Partido Justicialista, la boleta azul que el gobernador tanto amplia, logró 21 bancas, más de 2/3. Es increíble. Bueno, eso significó un montón. Muchísimo, muchísimo. Creo que en ninguna de las otras convenciones provinciales de los últimos años un partido ha logrado tanta representatividad, pero bueno, tiene que ver con la confianza que la gente, que el pueblo formoseño tiene con el gobernador cuando les dijo al pueblo de que los convencionales que están en esta lista van a hacer el trabajo de darle a la provincia la mejor constitución posible, y ese fue el desafío que tuvimos y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias. ¿Qué significó para vos estar ahí? Muchas veces en una función, yo decía, de docente, por así decirlo, para la gente que veía del otro lado, porque, bueno, hay cosas que no se escuchan, hay cosas que por ahí para uno es, sí, pero esto pasa, nosotros sí lo vivimos desde las inauguraciones, lo vivimos de los derechos, pero mucha gente no entiende de lo que se está hablando. ¿Cómo te sentiste en ese rol de director técnico, podríamos decir? Bueno, la verdad que para mí fue la mayor responsabilidad de mi vida hasta ahora y sabiendo la importancia de lo que significa reformar una constitución. Es el texto más importante que tiene un pueblo, es un texto político, es un texto jurídico, es el de mayor jerarquía, no hay nada más importante que una constitución en términos legales y en términos políticos, y eso significó de que haya un trabajo de fondo muy grande que por supuesto no estaba en las cámaras, pero el gobernador envió el proyecto de necesidad de reforma en octubre del año pasado. Entonces 10 meses antes ya empezó un trabajo de estudio, de investigación. De estudio muy importante. Nos estudiamos todas las constituciones de la Argentina, todas las reformas que hubieron en los últimos 30 años, nos estudiamos otros países, nos estudiamos las tendencias mundiales y todo lo adaptamos a Formosa. A esta realidad. A Formosa. Porque a lo que queríamos, ¿no? Claro, a nuestra... Bueno, el gobernador lo dijo, nosotros tenemos una identidad, un modelo político y una mirada, y es eso lo que vamos a plasmarlo, tomando lo mejor de otros lugares, pero adaptándolos a lo que somos y a lo que queremos. Y creo que ese resultado se terminó viendo en propuestas muy buenas, muy innovadoras, donde todos los convencionales de nuestro bloque tuvieron la oportunidad de expresarse también. Eso me encantó. De presentar los temas, todos investigaron, todos lo hicieron con mucha altura, con muchos fundamentos, y bueno, se notó mucho la diferencia con una oposición. Una oposición flojita, ¿no? Que fueron a poner solamente palos o a utilizar las redes sociales para decir algo, y después, ¿qué se veía ahí adentro? Y mucha pobreza realmente, porque yo creo que ellos también tenían una responsabilidad
responsabilidad para con sus Por supuesto. votantes. Ellos fueron a pedir los votos al pueblo formoseño para decir lo que iban a hacer en la convención, y la verdad es que el primer día en la comisión a la mañana, a la hora de traer propuestas, no trajeron nada, pero ni un papel. Y de hecho decían, a nosotros solamente nos interesa el tema de la reelección y no trajimos nada. Ustedes nos tienen que traer todo. Es una locura. Ustedes también son convencionales. Claro, tenemos propuestas para todo. Hace meses que estamos trabajando. Pero la idea es que sea un diálogo, claro. Sí. Y bueno, no hubo eso al principio porque ellos, al menos un grupo, tenía la clara intención de romper todo de entrada, porque las órdenes que ellos recibían de Buenos Aires, de sus jefes de Buenos Aires, eran romper todo, ¿no? Claro. Y claramente demostraron falta de compromiso con Formosa. ¿Y pensaste que en algún momento que iban a renunciar realmente o fue una sorpresa que hayan renunciado? No, lo pensaba porque yo me daba cuenta de que ellos no enriquecían el debate, no les estaba sirviendo la convención, pues se dieron cuenta que al final había propuestas de todo de nuestra parte y veníamos preparados todos los convencionales para debatir, teníamos los números, teníamos los argumentos, y ellos solamente haciendo un poquito de circo en las redes no les servía mucho. Entonces yo supuse que en algún momento algo de eso iba a pasar. Pero bueno, después asumieron otros suplentes y con el paso del tiempo en la convención, los que se quedaron, especialmente algunas dirigentes del radicalismo, decidieron ponerse a trabajar. Y ahí mejoró la convención, porque de golpe... Y se cambió el ambiente de lo que se veía del otro lado, ¿no? Sí, porque básicamente enfrente ya teníamos personas que no venían con la mala fe de querer romper todo o de mentir, de decir una cosa en la comisión y otra cosa en el plenario y otra cosa en los medios. Y pudimos hacer lo que hay que hacer en una convención o en una legislatura. También el espacio, veía que le daban el espacio a esta oposición, a los que se quedaron, a los radicales, pero también los aportes que ellos tenían para hacer se tomaban en cuenta. Por supuesto, pues nosotros estamos seguros de que todos los formoseños, desde el lugar en el que estamos y desde la mirada que tenemos, todos podemos aportar a la mejoría y al bienestar y al futuro de Formosa. O sea, no solamente los peronistas tenemos el mejor proyecto y el mejor conductor, y eso queda a las claras con la revolución que ha tenido Formosa en todos estos años, que es innegable. Ahora, y eso también se vio, la última reforma de la Constitución, de nuestra Constitución, fue en el 2003. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2003 hasta ahora en esta Formosa como hito histórico dentro del modelo formoseño, la reparación histórica, los 10 años de revolución sin lugar a dudas con esa reparación y en materia legal que ha impactado positivamente en nuestra provincia y que eso vimos plasmado en esta Constitución, refrescando lo que se venía viviendo y también viendo lo que se viene de acá mirando hacia el futuro, ¿no? Bueno, eso es muy importante lo que vos estás marcando, Petu, porque todo esto que se avanzó en educación, en salud, en telecomunicaciones... Rodrigo, lo vivimos. Lo vivimos y es verdad que son derechos, pero si esos derechos no están en la Constitución, los podés perder de la noche a la mañana. Y esa es la importancia de haber tenido una reforma constitucional. Bien. Esa es la importancia. Si no la hubiéramos tenido, esa revolución estaba en los hechos, los derechos los tenemos como comunidad. El día de mañana viene a gobernar acá alguien que piensa como Milei y se terminan esos derechos de la noche a la mañana. Bueno, hoy están en la Constitución. Y esa es una defensa más. No te garantiza todo, pero es una defensa sumamente importante, porque la mejor forma de garantizar esas conquistas es con el voto. Bien. Que es, por ejemplo, lo que vamos a tener este 26 de octubre, y por eso es tan importante la elección. Sobre todo en esto, haciendo alusión un poquitito a lo que sucede a nivel nacional, tenemos un presidente que no respeta la Constitución nacional, básicamente. Es así. Bueno, no respeta la Constitución nacional, no respeta las provinciales, y lo que es más grave, porque uno puede no conocer cosas, pero ya gobernar en contra de la soberanía nacional, en contra del pueblo argentino, de los jubilados, de los estudiantes, ya es realmente un desprecio hacia el país que gobierna, y esto yo no lo vi nunca en ningún presidente del mundo. No, y desde la democracia no se ha visto, no se ha vivido. Mira que hemos pasado, pero creo que ha roto todos los moldes. Pero también es cierto que todavía pueden hacer mucho más daño, y para hacer ese daño necesitan senadores y diputados nacionales en el Congreso. Por eso es importante este freno, ¿no? Es sumamente importante. La gente, cuando nosotros decimos que nuestros candidatos van a defender el modelo, defender a nuestra provincia, pero en forma conjunta, que defiendan a nuestro país.
defendemos la democracia, defendemos la soberanía política, la independencia económica. Entonces yo creo que eso es lo que también la gente tiene que entender. Que todos los que subestiman a Formosa, tarde o temprano terminan aprendiendo cuántos pares son tres zapatos. Y creo que les pasó eso a los libertarios, a los que vienen de otras provincias, sí. A querer enseñarnos a Formosa, a los formoseños, cómo es Formosa, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, y rápido terminan aprendiendo de que tenemos los pantalones largos. Exactamente. Y bueno, siempre a mí me gusta decir que somos como trinchera en este contexto, ¿no? Y cómo esta reforma es la contracara total de lo que sucede a nivel nacional, es la contracara. Vos fíjate que se ha apuntado a todo lo que han sacado desde Nación, o sea, a la perspectiva de género, a la defensa de la mujer en todos los aspectos, el tema de la discapacidad, las personas con discapacidad como sujetos de derecho, la perspectiva de género en educación, el ambiente como uno de los ejes fundamentales, bueno, y el fortalecimiento de la industria. O sea, todo lo que sucede a nivel nacional, que vos ves que se va cayendo, veíamos que nuestra reforma se iba tratando, habilitando esos espacios como un derecho, ¿no? Entonces, la verdad que veíamos lo que pasaba con las personas con discapacidad, veíamos que acá se fortalecía ese artículo. Veíamos lo que pasa con la industria nacional, veíamos cómo se fortalecía el artículo de la industria. Entonces, es la contracara total frente a ese escenario de violencia antiderechos, veíamos, pero fue muy notorio, sobre todo en este último tiempo. Sí, bueno, lo explicaste muy bien, lo contaste muy bien, porque de hecho el día que tratamos el artículo de discapacidad, ese mismo día se estaba votando en el Congreso y los libertarios estaban votando en contra de los discapacitados y de su familia y de las ayudas económicas. Pero es como vos lo decías, y yo creo que esto nos tiene que dar mucho orgullo a todos los formoseños, porque esto que vos mencionás de que Formosa parece que es una trinchera y también es un faro. Sí, es una forma de decirle a la Argentina de que no está perdida la esperanza, de que nos merecemos un país mejor, nos merecemos un presente mejor, y desde Formosa lo demostramos, de que podemos luchar por esto, de que podemos, como peronistas del campo nacional y popular, presentar una alternativa diferente y mejor para el futuro de la Argentina, y eso nos enseña en primer lugar el gobernador, nos enseña el pueblo cuando vota y vemos que a nivel nacional somos las mayores victorias de toda la Argentina, y entonces eso, por ahí no nos damos cuenta como formoseños, pero tiene un valor gigante, y cuando viajamos a otras provincias más nos damos cuenta. Y bueno, vos fíjate, yo pensaba y veía en temas de salud, decía, wow, hablamos tanto de nuestro sistema de complejidad creciente, hablamos tanto de la infraestructura, hablamos y verlo plasmado ahí, de que no solamente es la prevención de las enfermedades, sino es la promoción de la salud, prevención de enfermedades, promoción de la salud, infraestructura, capacitación, equipamiento, desarrollo, o sea, es todo lo que vemos, el polo sanitario, o sea, es ir al polo científico y ver, wow, de esto hablan, y le decíamos a los chicos más jóvenes, bueno, cuando hablamos de derecho de cuarta generación y estamos justo acá en el polo y vemos el club digital y vemos lo que significan los puntos digitales, de esto estamos hablando, porque lo que hablamos no es teoría. Así es. Esa es la diferencia también que yo vi o lo viví desde ese lugar de ver esta reforma de la Constitución, que no están hablando de cosas que abstractas, están hablando de lo que ya estamos teniendo con esa visión de futuro. Yo creo que ese es lo más claro de que eso no es sanata. Yo creo que esa es nuestra mayor fortaleza a la hora de hablar con la gente en una campaña, o a la hora de que la gente confíe en la palabra del gobernador. Porque el gobernador es el que nos habla de todas estas cosas, pero tiene resultados que avalan estas políticas. Por lo tanto, esos resultados son los que nosotros llevamos a la Convención Constituyente, y en cada propuesta que teníamos para salud, para educación, para la producción, para todo, tenían políticas detrás y realizaciones detrás. Y enfrente lo que encontrábamos era gente que hablaba de comunismo, chavismo, terraplanismo y de que no existe el cambio climático. Entonces parecía una charla de locos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante en esas discusiones es que esto que vos estás mencionando, Petu, que lo explicaste tan bien, quedó muy claro para la gente. De que acá hay un proyecto político que tiene esta planificación, tiene resultados y también tiene una mirada a futuro, y enfrente lamentablemente no hay nada. La mirada de los opositores muchas veces puede
enriquecer un debate o enriquecer, como fue en la convención, alguna propuesta, algún artículo. De hecho, le hemos votado algún artículo a ellos que eran interesantes, pero para eso tenemos que tener una oposición que primero quiera a Formosa. Que quiera construir. La oposición es oposición cuando construye. Correcto. Si no son destructores nada más. Es muy fácil destruir. En el jardín aprendemos que cuesta armar bloquecito y viene un nene y patea todo. Bueno, la oposición nuestra es el nene que se la pasa pateando. Y la gente sabe eso y nadie quiere elegir a destructores. Y lo que queremos es construir y seguir para adelante. Me gustaría que nos digas o qué es lo que cuál es tu deseo personal desde el punto de vista de lo que vos haces como diputado, como militante, como peronista y también un deseo colectivo. Yo realmente me siento increíblemente satisfecho porque además yo soy abogado constitucionalista, de derecho público, y para mí, para lo que yo hago, participar en una reforma es lo más. Es lo más, como dicen los chicos, es lo más. Es lo más, así que yo me siento muy feliz de haber tenido esa responsabilidad y orgulloso de haber formado ese equipo. Pero para mí lo más importante es el deseo colectivo, y yo realmente deseo que esto que hablamos recién, de que la potencia del modelo formoseño, la potencia del peronismo de acá, pueda ser un ejemplo para el resto de la Argentina y que podamos tener resultados el 26 y que podamos entre todos generar una alternativa de gobierno que nos dé a la Argentina que realmente merecemos. O sea, yo pienso mucho en mis hijos y en los hijos de los demás y quiero que cuando ellos sean grandes tengan un país con oportunidades, con crecimiento, un país que sea soberano, un país que sea orgulloso de su educación, de su salud, de sus científicos. Y el camino que está hoy la Argentina parece que estamos al borde de un precipicio. Entonces mi mayor deseo es que así como en junio nosotros pudimos tener una elección increíble, podamos hacer lo mismo el 26 de octubre y desde ahí sea el puntapié, el cambio de época para una Argentina mejor para todos y desde Formosa lo podamos hacer. Bueno, Rodrigo Vera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Petu, por la invitación. Gracias por defendernos. Ese me gustó. Aprendimos del gobernador, él nos defiende, entonces todos somos defensores de Formosa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Petu. Rodrigo Vera en nuestro streaming, en nuestra radio.